Muy buenas noches, hermanos. Un placer nuevamente poderles saludar a través de este canal 8 de TV6, que todos los jueves nos permite comunicarnos con ustedes por este maravilloso medio como lo es el Internet. En esta noche pueden ver que tenemos a dos invitados que nos van a acompañar durante toda esta jornada de trabajo y que van a discutir y van a ahondar acerca de lo que es la importancia de la educación, o mejor dicho, la educación es la base angular en el conocimiento espiritual. Entonces ellos nos van a ayudar a debatir este tema, a ahondar en él, y pues les damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Mercy y a nuestro hermano Gustavo. Muy buenas noches a todos. Yo creo que Rosita, antes de iniciar, vamos a hacer una oración, ¿no? Sí, claro que sí, solo para que se acerquen a los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, habiéndoles presentado a los participantes del día de hoy, pues siempre los queremos invitar a que igual se puedan comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook, donde nos pueden encontrar bajo el nombre de Asicromo, y también pueden visitar nuestra página www.hondurasespírita.org. Entonces, los invitamos a todos para que nos puedan acompañar en esta pequeña oración inicial. Padre Celestial, en esta noche en la que tú nos das la oportunidad de vida, Señor, te queremos agradecer por esta oportunidad y te queremos solicitar pues la asistencia y la compañía de todos aquellos espíritus de luz y de bien que tienen a bien acompañarnos, apoyarnos e impulsarnos en el desarrollo de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, y que en esta noche, Señor, estas palabras que podamos dar aquí, el discernimiento que podamos encontrar durante esta transmisión, pueda llegar también a todas aquellas personas que nos escuchen, a todos aquellos hermanos encarnados y desencarnados, que pueda servir nuestra palabra, nuestro comentario, y raya, Señor, de positividad este ambiente, y de igual forma lleva esa positividad a los corazones de todos aquellos que nos escuchan. Gracias por este día y gracias por esa jornada de trabajo. Amén. Bien, hermanos, entonces los dejo en buena compañía para que podamos discutir sobre este tema de la educación, que ha sido tocado en diferentes oportunidades en este programa, y pues en esta noche vamos a ahondar un poco más como la base angular en el conocimiento espírita, puesto que sabemos que uno de los mandamientos para un espírita siempre es la educación. Entonces, los dejo entonces en compañía de nuestros amigos. Muy buenas noches. Muy alegres de estar acá desde el corazón de América transmitiendo, aprendiendo, enseñando y compartiendo con todos ustedes, tanto espíritus encarnados como desencarnados, que tratamos de ser cada día mejores, de educar nuestros espíritus, reeducar nuestros espíritus para poder realmente evolucionar para el bien, para ser mejores cada día y para cada día poder ser más un ayudante de la gran misión de muchos espíritus en este plano material. Como decía Rosita, hoy vamos a hablar de educación. De educación como, Gustavo, ¿me regala el título acá? Como base angular el conocimiento de la doctrina espiritual. Realmente sin educación no hay nada. No hay progreso para un país, no hay progreso para una familia, no hay progreso para una persona. Y como institución espírita, como centro espírita, un centro espírita no puede progresar sin educación no es posible. Sin instrucción. Bueno, Gustavo. Buenas noches, hermanos. Como usted lo decía, sin educación no hay avance, no hay progreso. Esto no quiere decir que los antiguos pobladores blandos de esta tierra, podemos haber sido nosotros mismos, no avanzamos, por lo que el avance es más lento. Porque al no tener una orientación, un norte hacia dónde ir, no hay una conceptualización previa, social, familiar e individual de lo que queremos. Entonces, no hay una temática, ni una metodología que se prepare. Lógicamente, todo esto no surge a raíz de las necesidades de organizarnos, de vivir en sociedad, de compartir trabajo, de acuerdo a las habilidades, al conocimiento, a la destreza, y todo eso fue generando un método, un sistema de educación, llamémoslo así, empírico en la sociedad.
lógicamente el desarrollo de ellos o el avance de estos métodos viene con el desarrollo de la inteligencia de datos y la inspiración y la asistencia del mundo espiritual, ¿verdad? Porque el hombre de la antigüedad siempre estuvo atribuyendo y siempre ha atribuido muchas cosas a una inteligencia mayor y superior, ¿verdad? Cuando no conocía la naturaleza del rayo, le dio el orden divino. Cuando el rayo cae a la tierra y forma el fuego, le dio otra naturaleza divina. Y así sucesivamente, a través del conocimiento, la educación y la observancia, como decíamos al principio, la observancia de los fenómenos repetitivos en la naturaleza nos crea un concepto, nos crea una teoría y lo comprobamos a medida que las condiciones se van dando para que ese fenómeno se produzca. Lógicamente, el ser humano, nosotros como espíritus encarnados, deberíamos de aprovechar ese recurso de la observancia y de la vivencia de otros seres para aprender, pero desafortunadamente no aprendemos con cabeza ajena, sino pues, con la experiencia. Y eso en lo concerniente a todos los aspectos de orden individual de cada uno de nosotros, como sociedad, como miembros de una sociedad o de una célula familiar. Entonces la educación viene generándose y viene dándose desde los tiempos antiguos, solo que estas circunstancias ya se han sistematizado, se han llamado por una metodología y se ha dividido la educación. O sea, hay una educación integral, una educación científica, cultural, y ahora pues, nosotros incluimos el aspecto educativo y la educación, ¿verdad? Con el objeto de que no es más que educación en valores. que es la formación. Educación es todo aquel método, todo proceso que provoca en el individuo, que causa en el individuo transformaciones. Transformaciones, cambios de actitudes, de pensamiento y de acciones y hasta de sentimientos. Eso me deja bien abierto que podemos educarnos para el bien o para el mal. En el caso del mal, pues sería una educación. ¿Sí? Sí, ya sería ir en contra de ese principio de convivencia, es atentar, como siempre se ha dicho, el quebranto de las leyes sociales, divinas, las leyes morales, trae consigo pues, que no formamos parte de ese vínculo social o espiritual. Entonces podemos concluir de eso que la educación es aprendizaje positivo. Positivo. Lo otro puede considerarse pues, como falta de ese conocimiento, porque nos educamos, como le decía, para una convivencia en sociedad. O sea, hay normas, hay reglas que establecer para convivir. Su derecho llega hasta donde aparece mínimo, ¿verdad? Entonces, sin educación siempre estaríamos arrebatando lo que el otro tiene, sin valorar el esfuerzo, trabajo, dedicación que haya gastado el otro por tenerlo. Entonces, no avanzamos. El hecho de tener leyes sociales que el hombre ha consensuado, que el hombre ha discutido y que se ha practicado de esa forma, que eso nos lleva a un desarrollo social, un avance y el crecimiento de la aceptación y el tratamiento de todas las leyes hace casi el crecimiento de esas leyes y de esa sociedad, ¿verdad? Y la observancia de eso. ¿Y dónde obtenemos ese conocimiento? ¿Dónde es el primer centro de formación o de educación que tenemos? La base angular de la sociedad. Es la familia. Ahí están todos los elementos. Podrá decirme usted, bueno, ¿y de qué sirve entonces mandar a los hijos a la escuela? No. Es que ya la educación que usted recibe o que recibimos nosotros académicamente es para estar a la altura de los avances tecnológicos, de los avances científicos, incluso del uso de los aparatos y de la tecnología. De hecho, estamos llegando a sus hogares por el conocimiento del avance de esa tecnología, ¿verdad? Y esto nos lleva a aportar tiempo, a poderle mandar una carta a cada uno de los que hacía una pregunta o una aclaración, llevaríamos tiempo. Hoy lo podemos hacer inmediatamente a través de las redes sociales, incluso que bien utilizadas, pueden producir incluso opciones positivas, como es la comunicación. Sí, realmente, para mí, educarse
es la base del crecimiento humano. Y educarse integralmente, ya no solamente ir a clases, tener un título, 2, 3 o el número que puedas tener, ¿verdad? Ya no es suficiente. Realmente el educarme en este mundo, en estos conceptos, en esta forma de vida que nos da los conceptos morales, los valores, eso me da a mí un rumbo de vida que es muy distinto cuando no los tenemos. Mire lo interesante lo que usted dice, el conocimiento de valores, y todo eso implica que nosotros no tenemos todo el conocimiento en una sola vida. En una vida venimos a evolucionar intelectualmente, en otro venimos a practicar ese conocimiento intelectual a manejar los conocimientos filosóficos, conocimiento religioso, llamémosle así en términos religiosos, que es el conocimiento de la doctrina de Jesús. Y también tenemos que evolucionar moralmente, porque con conocimiento usted puede, si no tiene el conocimiento moral, el apego, el desarrollo de las virtudes y la vida, pues encaminar ese conocimiento a una mala formación, una mala praxis. Obviamente el conocimiento de valores nos da la ética necesaria para que la ética no es más que conocer el derecho que usted tiene, que los demás tienen, que la sociedad tiene, y cuál es el lugar que yo ocupo en esta sociedad. Y con la educación espiritual, con el conocimiento del ayer, del pasado, con el conocimiento del presente, que lo que estamos haciendo, sabemos que vamos a cosechar el futuro. En esa perspectiva, en esas dimensiones espirituales que nos han enseñado, que hemos aprendido, que nos hemos educado y que hemos aceptado, a bien, nosotros sabemos que hoy somos el producto de lo que. Entonces ya no le vamos a buscar las causales, la causa de esto, ahora, simplemente, bueno, si yo cambio, si yo transformo mi interior, transformaré mi exterior y tendré un ambiente positivo y constructivo. ¿Verdad? Ya el pensamiento, ya la oración no es tan mecanizada en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque sabemos que proyectamos un pensamiento, sabemos que tenemos energía en el pensamiento y que podemos transmitir a regulación. Hemos aceptado por mucho tiempo influencias en direcciones de pensamiento negativas sobre nuestras materias y sobre nuestro espíritu. Pero no es nuevo. Estamos apenas desarrollando ese intelecto, ese conocimiento a proyectar positividad. ¿De dónde proviene eso? De una formación, de una sistematización del estudio de todo. ¿Okay? No solo aquel que alcanza X número de títulos, como dice, sabe que hay un vacío. Y no vamos a decir, o vamos a ampliarnos, y no vamos a decir conocimientos de la doctrina espírita. Sí. Realmente conocimientos ecuménicos, completamente ecuménicos, ¿verdad? De hacer el bien, de no dañar al vecino, al prójimo, y todo esto que nos da realmente como la base de las enseñanzas, valores que nos dejó el Maestro Jesús. Porque realmente el tener valores fue una enseñanza que nos vino a recalcar el Maestro Jesús. El amémonos unos a otros fue realmente la base para que nosotros pudiéramos progresar. Antiguamente, y todavía unos años, siglos, un siglo atrás, el conocimiento de la fe, el conocimiento ecuménico, como podríamos llamarlo, el conocimiento estaba en manos y en poder del mundo. Y la interpretación que le daban normalmente eran dos interpretaciones, sí. La del pueblo y la que yo tenía. Ahora, la del pueblo parece una terrible, y la que yo tenía que era realmente la verdad. Y en la tener así, realmente teníamos una verdad acomodada. ¿Qué es lo que se da hoy? ¿Qué es lo que está haciendo el estudio? El volver nosotros a estudiar los concilios, de volver a estudiar en su más simple expresión, primitivo a la doctrina de Jesús, la enseñanza que Jesús dejó, estudiarlo en su esencia, sin el normatismo, sin los adornos, sin las adecuaciones que le ha dado el hombre mismo a través del tiempo. Esto nos viene a revelar, a develar que ya estaba sobre la persona, a desempolvar aquello que estaba escrito, que estaba dicho y ejemplificado por el Maestro Jesús, que es el mayor educador
alrededor, en la sociedad, en la humanidad. Porque Él no solo dijo, hagan, se hace así. Bueno, legó a la humanidad, le legó el mayor compendio educativo y su pináculo, se puede decir, es el sermón de la montaña, ¿verdad? Donde Sí, recuerdo, encierra todas las máximas del bien, del amor a unos a otros. Yo recuerdo unas palabras de Gandhi que decía que toda la literatura de la humanidad se podía perder, pero que si quedaba eso, el sermón de la montaña, se salvaba todo. Y que Gandhi no era cristiano, pero aún así él lo sacaba. Realmente, cuando uno se ponía a analizar letra por letra, palabra por palabra, intenciones, uno mira la profundidad de eso, ¿verdad? Y realmente eso es lo que nosotros como espíritas hacemos, ¿no? Y eso rescata algo también, que es la pedagogía de Jesús. Jesús nos puso, solo mire este ejemplo hermoso, cuando van a apedrear a la hermana María de Magdala por acciones o buen enjuiciamiento del pueblo. Él entra en esa orientación espiritual que solicita lo alto y exclama: quien esté libre de pecado, que te tire la primera piedra. Estando él como el ser que estaba libre de todas las circunstancias, no la acusaba, no la pedía. Y es que esa es la esencia, las máximas de Jesús. Si no, Jesús y Dios no mandó a la tierra jueces, ejecutores de su acción. El juez que nosotros tenemos nuestra propia conciencia, que ver cómo nos actuamos. Nosotros mismos, realmente. Porque esa conciencia de lo bueno y lo malo y la existencia de Dios termina con nosotros. No es que alguien nos lo va a enseñar, ¿no? Y yo, exactamente, hace poco hablaba con una persona y quedamos, ¿qué pasa? Me decía, cuando nos morimos, cuando vamos, todos vamos a ir a un umbral. Pues así que le digo yo, normalmente le vamos a llamar, depende a nuestro conocimiento y creencia. Porque uno le van a hablar umbral, otros purgatorio, otros la rueda, no sé qué, le digo yo. Entonces, de distintas formas, y así lo vamos a ver. Pero todos tenemos que llegar al conocimiento que existe Dios, porque Dios está, le llamemos Mahoma, le llamemos Jehová, le vemos Dios, es Dios. Y entonces el conocimiento de ese Dios está llenado a nosotros. Entonces, cuando nosotros no estudiamos estos valores o no los tenemos pendientes, nos olvidamos de eso que ya está en nuestro valor. No es que no lo tenemos. Porque me decía, y entonces me decía, cuando un ateo se muere, ¿qué pasa? Le digo, yo creo que es uno de los espíritus o de las mayores trabajos que debe de hacer, le digo, el mundo espiritual, le digo, porque ellos creen que simplemente no existe nada más. Y les va a chocar en la cara completamente, le digo, un mundo espiritual vibrante, enorme, con mucho movimiento, con movimientos de ellos. Entonces van a tener que reconocer, decía yo, que realmente existe otro más allá. Y eso nos lo da la educación. La instrucción. La instrucción. Cartel lo deja establecido y lo decía todavía el hermano Chico Javier, cuando le preguntaba a su espíritu guía, ¿cuál es la primera tarea que tiene un espíritu? Instruirse, educarse. La segunda, instruirse, educarse. Y la tercera, instruirse, educarse. Eso es. Porque día a día estamos nosotros aprendiendo. Nunca dejamos de aprender. Y volviendo y retomando la parte pedagógica del Maestro Jesús, esa sencillez, no digamos simpleza, esa sencillez con la que él enseñaba y hablaba a todas las personas, era capaz de hacer que más letrado, más ilustrado entre todos, pudiese comprender como aquel que no tenía instrucción académica, no pudiese entender con las circunstancias, o las parábolas que daba, la semilla que caía en tierra fértil, la que caía en tierra árida, la que no caía en tierra fecunda. Entonces,
Cada uno de ellos se fue transformando en esos elementos, en campos gráficos. Es el primer método por el cual nosotros, la gráfica, la formación gráfica en nuestro pensamiento, de las acciones que nosotros. Después le vamos dando, le vamos dando forma y vamos desmembrenando aquellas circunstancias para poder comprender esto. Ahora, el hombre tiene que avanzar, tiene que educarse en muchas áreas. Y la sistematización o la metodología de enseñanza debe basarse en unos conocimientos. Usted puede comprender desde el punto de vista filosófico. Los hermanos que están atrás, uno de ellos puede aprender desde el punto de vista moral, otro desde el punto de vista académico, otro desde el punto de vista científico, donde la comprobación de cada uno de esos fenómenos, de esos hechos, le valida el conocimiento y lo hace. Y así es la doctrina espírita. Exactamente. Es una edificación. Mire la codificación que hace Kardec en cada uno de esos libros. La Génesis no aparta, no deja por un lado la concepción, la creación, la formación de los mundos, desde todo, de forma cronológica, en grandes, poco contenido, grandes años de evolución de la Tierra. Y no deja por un lado el aspecto científico, el aspecto evolutivo que la Tierra, y que la misma, el globo terráqueo se desarrolla. La parte fenocientífica o fenomenológica, los fenómenos de la doctrina espírita y los medios, la idea, la concepción que nosotros tenemos que tener de Dios y de Jesús en el Evangelio según el Espiritismo, la explicación de todas sus máximas. Nos digamos el libro de los Espíritus que encierra todos aquellos fenómenos o todas aquellas vivencias que cada uno de nosotros hemos experimentado y las muchas preguntas que nos hemos hecho durante la existencia. Claro, para ello debemos sustentarnos en una base común de conocimientos, como alma, espíritu, sobrevivencia del alma, la preexistencia del espíritu, cómo hacer, el origen de nosotros, hacia dónde vamos, de dónde venimos, cuál es el propósito que estamos nosotros. Esa metodología y esa misma forma, dando respuestas a esas preguntas, nos va adentrando en un conocimiento que no es tangible, pero sí es evidencial por lo que nosotros tenemos. ¿Qué podemos decir de los sueños, la explicación que tenemos de los sueños, las ventanas de percepción o las formas de mediunidades que pueden existir en cada uno de nosotros, la influencia de los espíritus de bien, como también la influencia de los espíritus de error? ¿Por qué el mundo, por qué la sociedad o por qué en la familia existen diferentes caracteres y todos provienen fisiológicamente del mismo tronco, del padre y de la madre biológica? ¿Por qué hay diferencias en cada una de esas personas? Entonces, eso nos viene a la educación, el conocimiento, la educación que se quiera para el y esto debemos hacer a una parte, que educación no fue la que recibimos en las aulas de que venimos desde la infancia a las aulas universitarias. Decíamos que la primera acción, la primera vínculo de educación que tenemos en la familia. Y por lo siguiente, esta familia tiene que haber sido orientada en otro hogar, con principios sólidos, firmes, para poder tener, desarrollar una docilidad del espíritu. Docilidad en el sentido de poder aceptar, poder comprender y, sobre todo, saberse introspectar internamente o cada uno de nosotros ir al interior nuestro y analizarnos a profundidad qué tipo de espíritus somos en la categorización de las escalas espíritas que ofrece el libro del espíritu. Entonces nosotros, sin tener ningún señalamiento externo, sabemos a qué categoría podemos emprender y a qué podemos aspirar. Y que nos dice Kardec en su codificación que necesitamos progresar y avanzar. Y el hecho de que nos identifiquemos en una escala, quiere decir que ahí nacimos, que ahí vamos a ver. Tenemos el derecho de avanzar, de progresar. ¿Cómo? Dándonos, instruyéndonos y sirviendo. Y haciendo esa máxima de sin calidad. No hay salvación. Y eso es una máxima que cuando decimos nuestra, cuando se penetra en nuestro espíritu, entonces sabemos que la calidad no solo es brindar un trozo de pan, un plato de comida, simplemente la calidad que ustedes tienen en este mundo de escucharnos, pues harán.
un gran sentido de tolerancia, de amor, como también puede verse el trabajo que realizan todos los hermanos por llevar estas tareas o estos mensajes a través de este canal a ustedes. Entonces, la comprensión de esa frase se amplía a través del conocimiento, a través de la instrucción, que es también educación. Gustavo, ¿y cómo debe de ser esta educación? Bueno, le decía el tanatólogo usted, comprendemos y hemos comprobado científicamente que los ademanes que nuestros hijos tienen o los ademanes que nosotros tenemos de nuestros padres no es porque está implícito o viene en los genes o está en la sangre. No, son circunstancias que se adquieren a través de la observancia y del ejemplo que nosotros recibimos. Por ahí, en una conversación con una persona o un amigo, decía que su hijo era tan colérico como el padre. La cólera no se hereda. La cólera no es algo que viene, que se inyecta o que la podemos sacar de la sangre o por un método podemos apartar la ira o la cólera. Está en el espíritu. Y eso se sintoniza con la habilidad que el espíritu tiene. Y aquel ser vino con la tarea de ayudarle a mermar su ira, su cólera, pero si la sigue viendo, pues la siente como un patrón normal. Y la desarrolla y la desencadena. La mejor forma de educar es con el ejemplo. Por eso le decía yo que Jesús era el mejor educador, porque él nos enseñaron y a practicar lo que él decía. Él enseñó. Aquí te pongo una frase de Campbell que dice que un curso regular de espiritismo sería dictado con el fin de desarrollar los principios de la ciencia y de difundir el deseo por los estudios serios. Considero que ese curso, por su naturaleza, podrá ejercer capital influencia sobre el futuro del espiritismo y sobre sus consecuencias. Sí. En primera instancia, vamos a hablar de nuestra sociedad hondureña. ¿Cuál es el concepto que todavía hace unos 5 años la gente tenía de los Somos brujos. que somos brujos? Que leemos cartas, Somos que hacemos un trabajitos. montón de ritos y todas las situaciones, y más sin embargo nos podían dar hasta el tipo de adivinadores. Nadie es rico. Realmente nos consideraban espiritualistas y no espirituales. Ahora, a través de la educación, de los estudios serios que habla esa aprendimos a diferenciar de los fenómenos espiritualistas de lo que es espiritismo. Es cambio, es transformación, es renovación, es amor, es perdón, es caridad, tolerancia, y llámele todas las, en lo que desencadena la virtud del amor y del perdón y de la paz, todo lo que se desencadena por sí. Y los fenómenos espiritualistas son las manifestaciones que el ser tiene como ventanas de comunicación al mundo espiritual superior, se transforman en acciones positivas, educativas y instructivas, de auxilio, de socorro, de asistencia, de salud y todo lo beneficioso para la humanidad. Y los fenómenos espiritualistas son aquellas acciones que solo logran encantar o llegar a emocionar los sentidos. Si es capaz de hacer levantar este fenómeno, ¿qué objeto? Lo levantó y lo bajó y tiene el poder de hacerlo, pero ¿qué causa en el espíritu eso? ¿Qué reforma eso? ¿Qué hay de transformación? Qué positivo. ¿Qué positivo tiene eso? Como también la utilización del pensamiento negativo para causar sometimiento, obsesiones, todo aquel proceso negativo que conlleva la utilización y la invocación de circunstancias negativas, contrarias al amor y la caridad. Esas son los fenómenos espiritualistas que no están, ¿cómo podría llamarlos? Están limitados. Todo el mundo, todos los seres somos medios. La diferencia es el medio de bien, los que se orientan, los que se instruyen, los que se dejan guiar, los que adquieren conocimiento de facultades para el desarrollo de las mismas
y ponerlo al conocimiento y al servicio de la humanidad. Y los medios, que no son. Así es, así y es sencillo podemos. Y dice que el estudio de estos conocimientos serios puede ser la plataforma para poder desarrollar y promover la divulgación de la doctrina espírita. Voy a ponerle un ejemplo y voy a reservarme que está en nuestra asamblea. Tenemos personas con un pensamiento filosófico que en un momento era inclinado hacia una tendencia materialista, pero la comprobación, la observancia de conducta de aquellos seres que nos dirigen, la positividad que tiene ellos, hermano, le da la certeza y le dio el conocimiento y le dio la seguridad de investigar y adentrarse más al conocimiento y a la existencia del mundo espiritual superior y poder comprender las influencias que hay en la sociedad, de aquellas entidades que no aman, que no toleran, que no comprenden, y los seres que desean el bien y que aman el bien. Y algo más importante que trasciende, ya fuera de lo que es este contexto material, es que la sobrevivencia del espíritu, ya en el plano espiritual, no se transforma por el simple hecho de ser con el espíritu. O sea que al desencarnarnos que somos, vamos a ser buenos, vamos a llevar la misma tendencia que nosotros hemos mantenido y sostenido. También eso es un gran apoyo a la doctrina, que existan grupos, que existan personas que se dediquen a escudriñar la historia del desarrollo de las religiones, del desarrollo histórico de la sociedad, a analizar los fenómenos del pasado, y ellos han encontrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles las congruencias de la doctrina espírita con lo que hemos llamado religión. Y le digo ese término porque estamos tratando de tener ese concepto ya entre nosotros de ecuménico, porque la práctica del amor, como usted la haga dentro de su religión, para nosotros es válida. Si se concibe con ese contexto, con ese sentimiento, con ese sentimiento de verdad, de ayuda, de auxilio, y nos dejamos ya por Jesús, por Dios. De ahí lo demás son aspectos, a veces hasta culturales, ¿verdad? La forma en que la gente puede manifestar su devoción, su veneración a Dios y a sus campos. Y bueno. Bueno, yo retomando un poco. Estudios sistematizados, estudios serios de doctrina espírita, ¿cómo los logramos? Porque hemos hablado mucho de qué aprendemos con la doctrina espírita. Realmente aprendemos a moldear nuestra mala educación, que no estamos hablando ahorita más que de actos que cometemos, de soberbios, de orgullos, y convertirnos realmente muy poco a poco, porque no lo hacemos como deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Con el conocimiento, ¿verdad? No lo hacemos, pero realmente, ¿cómo debemos nosotros estudiar el espiritismo? ¿Es normal, es correcto que nosotros simplemente agarremos el libro cualquiera, en la página cualquiera, en cualquier momento? Porque eso es otro punto importante. Sí. De hecho, actuar de esa manera pues sería tener un poco, no tener calidad con unos hermanos que vienen adentrándose o a conocer la doctrina. En toda casa espírita se está siguiendo un sistema de educación a la doctrina espírita. El sistema, el ESME, el sistema, la educación sistematizada, el ESME, perdón, de la doctrina espírita, es un sistema de principios, de donde se da a conocer la idea, el concepto más apegado o más verdadero que puede tenerse de Dios. Lo digo más, porque los vocablos no hay palabras para poder definir a Dios. Y si no, ni siquiera, como dicen allá por el sur de nuestro continente, los hermanos brasileños, para una muestra, un botón, definamos amor. Aquí con todos los hermanos que están presentes, y nosotros cada uno va a dar un poco distinto, pero no lo podemos explicar porque es una situación
un sentimiento que se vive, que se siente, que lleva, que recibimos, que damos. No es que está como constituido el agua ni el Así oxígeno. es, que está definido, va, 3 átomos de 2 átomos de esto, uno del otro, el amor está definido con 3 dosis de esto, 3, No se no puede. está. Así Ese es la tipo de concepción. sentimientos, bueno, realmente los sentimientos no los podemos medir, ¿verdad? Así es como entonces se plantea el conocimiento de Dios. Para poder hablar del mundo espiritual tenemos que conceptualizar el punto, que es de partida que es Dios. Hablar de sus atributos que Él tiene. No podemos definir la naturaleza de Él, pero podemos asemejarnos cuando comprendemos la semejanza que nosotros como espíritu tenemos con Él, porque el término bíblico dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, y como nos visita, soy yo, como hermanos hermanos, Estamos hechos, pero en espíritu. en mi espíritu, porque la única semejanza común que nosotros tenemos en la materia, del que está hecha en la física, y ya sabemos que no Dios, Doris, todos los demás que participaron, nuestros padres, en este cuerpo físico. Pero la naturaleza divina que es la común. Entonces, desde ahí partimos y donde podemos un poco tener la idea de lo que los principios, Bueno, la fundamentación de la que nosotros estamos hechos, el propósito que tenemos que estar aquí en la tierra, porque el hermano sufre, yo sufre más, nosotros somos menos porque él tiene, todo obedece a las leyes que rigen este plano corporal y el universo. Y el conocimiento de esas leyes divinas y naturales va dando una respuesta al interior de cada uno, comprendiendo por qué sufrimos, por qué esto, por qué lo otro. Y nos va dando entonces el término de justicia de Dios, también definido, y que sabemos que no tiene preferencia a ninguno de nosotros. Todos somos iguales, porque todos tenemos que cumplir todas estas leyes divinas que están registradas también en el libro de los espíritus de cielo. No, vamos a seguir en el mismo tema. Pero vamos a continuar. Bueno, ya nos ha dicho Gustavo, y yo creo que muy bien, todo lo que nosotros aprendemos en estos tipos de estudios. Aprendemos a comportarnos, como decíamos, aprendemos qué es el mundo espiritual, cómo es el mundo espiritual. Ahora mucho más que antes, ahora hasta vemos películas donde nos muestran cómo es el mundo espiritual, o cómo es un umbral, ¿verdad? O como, yo creo que eso nos choca bastante, ¿verdad? Una vez que miramos una película de eso, y algo tan feo, a nada que nunca queremos estar ahí, ¿no? Pero nos enseña la educación eso, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Qué nos va a pasar en el futuro? Como reflejo de lo que nos pasa en estos momentos, ¿verdad? Entonces, eso en sí es lo que me deja la educación. Y que es bueno, ¿por qué esa educación en sí es buena para el espiritismo? Porque me deja realmente un espiritismo fuerte, espíritas instruidos que pueden dar la cara por el espiritismo, que sabiendo cómo debemos de comportarnos y que solamente las acciones son como reflejo de nuestros actos, son las que le dicen a las otras personas, soy espírita, porque yo puedo gritar a pulmón abierto, soy espírita, y comportarme de la forma antiespírita. Pero si mis actos y mis palabras son congruentes, les enseño a las personas que realmente soy un espíritu. Porque eso es, nosotros nos estamos educando para ser fuerte el espiritismo, para hacernos fuertes nosotros mismos. Kardec nos decía, vamos a usar a dos espíritus muy elevados. Kardec nos decía que la primera misión de los espíritas es instruirse. La segunda era divulgar. Y uno de nuestros guías espirituales nos decía que si es así, la tercera debería de ser trabajar y servir. Entonces, allí en esas tres estructuras nos dan para qué sirve realmente el estudio.
el instruirnos nos ayuda a ser realmente espíritus. Transformamos. Sí, a transformarnos en el bien, en el uso de las leyes morales, a saber de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el mundo espiritual, cómo funcionan energías y todo ese tipo de cosas que nosotros aprendemos en el estudio. El divulgar realmente hace grande esta doctrina. Es una obligación de nosotros como espíritus hacerlo. Y yo digo ahorita, una obligación. Porque nosotros somos los que tenemos que cuidar y divulgar la doctrina espírita. Yo hace poco le decía a una persona, si los espíritas no usan el libro de los espíritus, ¿quién lo va a usar? Exactamente. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a estudiar? Porque todos estudiamos la Biblia. La mayor parte de las religiones de esta zona occidental, ¿no? Estudiamos la Biblia. Pero cada quien hace las interpretaciones por donde le quiere dar. Y hay de extremistas a extremistas en cuanto al mismo versículo de la Biblia. Yo lo leo así, yo entiendo así, y usted entiende así. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estudiamos para ser realmente objetivos y quedarnos en medio de estas dos cosas y saber realmente qué es lo que dice. Entender que el Maestro Jesús habló en parábolas y que estas parábolas están tan vigentes en el día de hoy, ¿no? Como estuvieron hace más de 2000 años, ¿no? Porque esa fue la forma en que el Maestro dejó este mensaje que está completamente vigente después de más de 2000 años. Somos nosotros realmente seguidores de eso. Entonces, este estudio para eso nos sirve, para hacer fuerte nuestra doctrina, para divulgarla, darla a conocer, para que las personas sepan qué es el espiritismo, para que no nos crean como hace 5 años, ¿no? Para que nos digan esos brujos que se reúnen en casas oscuras o a medianoche. Yo recuerdo ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces pienso, me reflexiono, no sé en otros países, pero en este país puede ser que tengan razón. Y no es que hacíamos las cosas malas, pero nos reuníamos a deshoras. Y en lugares oscuros, secretos, la gente ni decía que era espíritu. No tenía miedo de divulgar. O no tenía la confianza en sus conocimientos, en saber que aquellas cosas son buenas, que estas cosas son buenas, que tienen todo lo positivo que las enseñanzas pueden ver. Y ahora le podemos ir a decir nosotros a un cura. Podemos sustentar, no rebajar, sustentar nuestro porque principio. los principios o las creencias de cada quien son las creencias y eso las tenemos que respetar, pidiendo que respeten las nuestras. Y si no las respetan, pues respetamos las suyas, no importa. En eso que usted está comentando, me trae al pensamiento una lectura que está en el libro de los obreros de la vida eterna. Y a una hermana espiritual con una tendencia religiosa se le permitió ir a unos estadios, a una morada espiritual donde había espíritus que no se reconocían, que subían por su pasado. Sí. Al defender ese lugar, regresó y lo pintó que había estado en el purgatorio. Ya va a ver con el otro ejemplo que voy a poner aquí, a eso que usted está refiriendo, la interpretación con la que nosotros vemos las cosas. A otro hermano espiritual, un científico, y a la vez se le permitió ir a una esfera mayor de la que él estaba, para que viera los espíritus así de luz, los edificantes. Y lo relacionó con que había estado en Neptuno. Al venir escribió, estuvo en un lugar que me parecía muy bien. O sea, cosificaron esos ejemplos de acuerdo a la instrucción. Pero no deja de ser verdad por eso. Sí. La instrucción, la educación sistematizada, aparejado con el conocimiento científico, porque la doctrina espírita no está peleada con la ciencia. Se apoya en ella. Exacto, para sustentar sus principios. Así como toda la ley moral. Y impulsa la ciencia como el medio o la ventana o el vehículo por el cual controlar las acciones de Dios. Dios no está con un fuego de naipes diciendo sí, o sea, tiene su planificación espiritual, en su conocimiento, en su inteligencia, y
perdonen y disculpen la alegoría que puedo tomar para que tiene planificado perfectamente a través de la lente, la causa. Si usted hace un bien, ¿qué va a esperar? Si hace un mal, va a venir en esa misma intención que usted vibró hacia esa persona. Lo mismo, hay una cuarta más. Y una cuarta más podemos hacer eso. Y esa máxima está en todas las religiones que se practican en este mundo. No hagas a otro lo que no quieras que te haga. Con la vara que midieres seréis medido. Ama a tu enemigo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieras que te haga. Y puedes ir buscando esa máxima en todas las religiones y los fundamentos, llamémosle ecuménicos que existen en este mundo. Entonces obedece al principio principal. Amar. Y es ahí, alejándonos de eso, es que nos hemos perdido. Y hemos buscado el paraíso, así como estos hermanos, estos ejemplos, a nuestra manera, nuestra forma de creer en que hemos estado. Pero la educación espírita nos lleva primero a desengañarnos, a salir de la ignorancia en la que hemos estado, o la que hemos estado viviendo, o la que nos han sometido, o nos hemos sometido nosotros mismos, y salir a un plano distinto de luz, de liberación y de verdad. De verdad. Para nosotros. Pero no es una verdad que vamos a ir a imponerla. Es una verdad que nace de nosotros, de nuestra reflexión y de nuestro entendimiento. Mi verdad de esta vida es la misma verdad que tiene nuestro hermano. Y no cambiar fácil de usar. Y es coincidente, ¿por qué? Porque después marchamos a un mismo objetivo: servir, trabajar para evolucionar y servir. La intención, la voluntad, el amor que le impregnamos, aunque impregnamos o le imprimimos a ese trabajo, eso es lo que nos hace diferentes. Solo eso. Pero lo demás, todo está encadenado a la reflexión y al amor que nos nace por hacer que esta verdad, como decía la monja de Descartes, a divulgar esta realidad, esta verdad, no pensar tanto en nosotros mismos porque nos hacemos esclavos de nosotros mismos. Pensemos en los demás. Hombre, eso hace unos años no hablaba duro, pero Y a veces, Gustavo, a veces yo, puede ser que esté equivocada, pero a veces yo reflexiono que no es olvidarme de mí misma, al contrario, es acordarme mucho de mí misma, porque el trabajo que yo realizo en esta vida es lo que me ayuda realmente en mi otra vida. Entonces estoy trabajando, estoy haciendo ahora bono, estoy trabajando por mí misma, porque cada acto que nosotros hacemos encomendado al bien es un chiquito, grande, mediano, no sé cómo Dios me dirá de tipo de cosas, pero que todos los actos positivos que hagamos valen, y que todos los actos negativos que ocurran porque yo lo hice, valen más, entonces nosotros tenemos que trabajar para el bien. Así de simple, y trabajando para el bien, trabajando para nosotros mismos, porque cada vez somos nosotros los más beneficiados y beneficiados con eso. Y que nosotros, no sé, yo hace poco le decía a una persona, soy espírita porque creo, estoy convencida, ¿no? Que creo en todos sus preceptos, ¿verdad? Estoy convencida de que así es. Soy espírita porque a veces me considero egoísta, pienso en mí, le digo yo, y si fuera de otra religión, me va a pasar otra cosa, quiero evolucionar, quiero ser mejor. Entonces, el conocimiento que me da la educación me ayuda, porque aquí nos enseñan, la educación nos enseña hasta cómo orientar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, cómo tener la vigilancia sobre estos. ¿Y esto qué es? Pues educarme. Y otro aspecto también que nos hace crecer y acercarnos, el conocimiento. Todos estos estudios de la doctrina del espíritu, todas estas explicaciones de las máximas de Jesús, todo el conocimiento
lo más cercano que hemos tenido parecido en concepto a Dios, a la verdad, a la influencia de los espíritus de bien, y todo eso nos ha servido para acercarnos. Ya estamos a aquella imagen de que Dios tenía una balanza en esta mano y un látigo, un garrote en este lado para darnos duro y tomarnos la balanza. Pues ahora vemos que eso está dentro de nuestro interior, que nuestra conciencia. Sabemos que Dios, aunque estemos en Maestro Jesús también, aunque estemos por bajo, siempre está. Siempre está. Solo que nosotros cerramos el pensamiento, el sentimiento, la razón, el entendimiento para que esa influencia nos llegue. Es importante reconocerlo, como decía usted, es importantísimo llegar a reconocernos realmente como somos, qué es lo que necesitamos hacer, porque es desprogramar el espíritu, es desacostumbrarlo de esa actitud que tenemos. Pero es bonito vivir esos momentos, esos caminos de paz, cuando entramos en reflexión, cuando entramos en entendimiento, cuando entramos en observación, donde nos dejamos guiar, donde sabemos que nuestro conocimiento moral, intelectual, académico, filosófico tiene mucho de nosotros y aspiramos y dejamos que otros seres de luz que nos conduzcan, nos orienten y nos guíen, a pesar de todo el conocimiento académico o intelectual que nosotros podamos tener aquí en el cielo. En ese momento no estamos ya colocando nosotros en primero, sino permitiendo que una fuerza inteligente, una entidad superior, nos oriente, nos guíe, nos instruya, nos conduzca de nuevo. Ahí entonces entramos a otra etapa de la obediencia. Y la disciplina, estaba ahí. La disciplina que necesitamos nosotros para mover los espíritus, ¿no? Eso es muy, muy importante. Para ir cerrando, buscamos que ya casi no tenemos tiempo, podemos reflexionar sobre que nos empezamos a educar en el vientre materno. Como decir, todas las mujeres tenemos la obligación de empezar a educar a nuestro hijo en el vientre materno. ¿Los padres? Sí, exactamente. Entonces, con tantos métodos modernos, ¿verdad? Hablando del tiempo actual, ¿verdad? Yo recuerdo que mi hermano le ponía a su esposa un audiolibro de los libros espíritas y lo ponía en unos audífonos especiales para la parte. Y yo digo, todo eso existe, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son buenas, pero el tener las actitudes positivas y los pensamientos y los sentimientos encaminados a eso nos ayudan a todos. La familia como base angular de la sociedad nos enseña los principios y valores necesarios que esta sociedad actual, moderna, global, está permitiendo. Es individualizada, porque hemos caído en ese punto, la individualización de cada uno. Ve ahora las mismas tendencias consumistas en cada habitación, un televisor, un distractor, un divisor de la familia. Ahí. Ya cada quien va a desarrollar su vida de forma individual con el propósito de que haya armonía, y lo que hay es individualización del ser. ¿Verdad? Ya hay poca comunicación, poca conversación, pero más sin embargo la concientización que a veces adquirimos, digo a veces, que todos recibimos que algunos adquirimos, nos sirve para volver a ese que nos hablamos al principio, ese encuentro del pasado, en la doctrina, en las enseñanzas de Jesús, cuando las impartía en la casa de Pedro, cuando las impartía en el monte, en el sermón de la montaña, cuando dio a conocer las enseñanzas, y cuando en todo lugar que le había reunido, platicaba de las cosas celestes del Padre, le había enseñado y les traía para nada. Por eso es importante que reavivemos y reactivemos estos vínculos de conversación. Vean el ejemplo que se da con los cultos en el hogar. Una hora específica al principio. Hoy no hay culto en el hogar que es de una hora. Se extiende a 1 hora 40, 1 hora 9, porque la necesidad y la convivencia de nosotros
tenemos nos hace no medir el tiempo para hacer cosas. Y ahí nos estamos educando también con hábitos positivos, edificantes, de fraternidad, de solidaridad y de todo aquello que lleve a la convivencia y al desarrollo de las virtudes espirituales a través de la práctica. ¿Cuál es otro punto de vista es? O estamos siendo indisciplinados y no cumpliendo las instrucciones espirituales, ¿verdad? Hay varios puntos de vista, ¿verdad? El otro punto Sí. también es, Sí. es el no cumplimiento. Sí, porque los guías espirituales nos recalcan tanto disciplina. Y la disciplina empieza en eso. Desde esa, en educarnos y seguir lineamientos. Yo soy tan mala, ¿verdad? Tan mala como espíritu que eso de seguir lineamientos soy tan mala. ¿No? Entonces, trato sobremanera de seguirlos al pie de la letra, porque sé que realmente son mejor para mí. Pero ¿cómo lo sé? Por el aprendizaje que he llevado. Realmente solo al aprendizaje me puedo llegar a reflexionar que eso era lo que debía de hacer. Porque somos tan duros, tan fáciles de llevar para un lado negativo y tan difíciles de encarrilar en un mundo recto, ¿verdad? En una línea recta, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje me ayuda a eso, a reflexionar, a saber si me va a pasar esto, por lo tanto no voy a hacer eso. O sea, eso en términos pedagógicos, la validación del conocimiento de la teoría. Porque la validación de estos conocimientos es el otro punto importante del espiritismo, que solo lo vamos a mencionar, que es la caridad, el servicio social, el entregarse, la práctica de estas enseñanzas, en la práctica del día a día, la práctica de una vez por semana, si se puede, de comportarme bien con Gustavo, que es mi hermano, que lo tengo aquí, ¿verdad? De darle de comer a la persona que necesita, a otras que necesitan más. Entonces, todo eso es el punto de caridad que es el que yo necesito practicar para que este estudio, todos estos principios que hablamos, no se queden en eso. No se queden simplemente en el conocimiento de que yo sé lo que me va a pasar, ¿verdad? Entonces, sino en la práctica. Esta práctica me ayuda a sensibilizarme y a querer aprender más. Entonces, eso podemos concluirlo, ¿verdad? Hermano, es importante instruirnos, leer. Si no tenemos un grupo desarrollar algún libro espírita, tomemos esos libros de fortalecimiento, de elevación espiritual y busquemos una casa espírita, busquemos Internet. Internet está una cantidad increíble de libros que nosotros podemos bajar de forma gratuita. Porque recordemos, ¿verdad? Lo que de gratis viene, gratis se tiene que dar, ¿verdad? Y la mayor parte de los libros son psicografiados y los autores accedieron a que ese libro fuera realmente completamente. Bueno, Gustavo, lo siento. Qué bueno estuvo. Sí. Algo, sí, solamente. Sí. La oportunidad que se me brinda nuevamente y para mí, pues, es hermoso poder compartir con los demás hermanos, con Mercy, con todo lo que me ha tocado en un momento estar aquí y sobre todo reeducar mi espíritu. Educar lo que es lo importante en lucha, en la disciplina, la obediencia, educación, trabajo, esmero, esfuerzo, todo lo que sea positivo y importante. Así que gracias y hasta la próxima oportunidad estaré con ustedes y hoy que verdaderamente ahora solamente una frase, con eso terminamos, que dice que el espiritismo no impone sus principios. Invita a quienes están interesados en conocerlo a someter sus enseñanzas al camino de la razón antes de aceptarlo. Esto es un enunciado que tiene el fe y no las enseñanzas. Entonces, realmente así debe ser. Entonces, nos despedimos. Gustavo, nos regala una pequeñita oración. Bueno, sobre todo, gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado. Pedimos a saludar la influencia de los espíritus de bien en cada uno de nuestros actos y acciones y que permitas, Señor, que tu paz permanezca en todos y cada uno de nuestros hermanos y en cada uno de nosotros. Padre, todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro hermano. Así sea.
desean. Muchas gracias, hermanos, y los esperamos el siguiente jueves desde el corazón de América. Nos despedimos, Honduras. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Un placer nuevamente poderles saludar a través de este canal 8 de TV6, que todos los jueves nos permite comunicarnos con ustedes por este maravilloso medio como lo es el Internet. En esta noche pueden ver que tenemos a dos invitados que nos van a acompañar durante toda esta jornada de trabajo y que van a discutir y van a ahondar acerca de lo que es la importancia de la educación, o mejor dicho, la educación es la base angular en el conocimiento espiritual. Entonces ellos nos van a ayudar a debatir este tema, a ahondar en él, y pues les damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Mercy y a nuestro hermano Gustavo. Muy buenas noches a todos. Yo creo que Rosita, antes de iniciar, vamos a hacer una oración, ¿no? Sí, claro que sí, solo para que saluden a los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, habiéndoles presentado a los participantes del día de hoy, pues siempre los queremos invitar a que igual se puedan comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook, donde nos pueden encontrar bajo el nombre de Asicromo, y también pueden visitar nuestra página www.hondurasespírita.org. Entonces, los invitamos a todos para que nos puedan acompañar en esta pequeña oración inicial. Padre Celestial, en esta noche en la que tú nos das la oportunidad de vida, Señor, te queremos agradecer por esta oportunidad y te queremos solicitar pues la asistencia y la compañía de todos Cabeza ajena. Si no, pues con la experiencia. Y eso en lo concerniente a todos los aspectos de orden individual de cada uno de nosotros, como sociedad, como miembros de una sociedad o de una célula familiar. Entonces la educación viene generándose y viene dándose desde los tiempos antiguos, solo que estas circunstancias ya se han sistematizado, se han llenado por una metodología y se ha dividido la educación. O sea, hay una educación integral, una educación científica, cultural, y ahora pues nosotros incluimos el aspecto educativo y la educación, ¿verdad? Con el objeto de Que no es más que educación en valores. que es la promoción de valores. Educación es todo aquel método, todo proceso que provoca en el individuo, que causa en el individuo transformaciones, cambios de actitudes, de pensamiento y de acciones y hasta de sentimientos. Eso me deja bien abierto que podemos educarnos para el bien o para el mal. En el caso del mal, pues sería una educación. ¿Sí? Sí, ya sería ir en contra de ese principio de convivencia, es atentar, como siempre se ha dicho, el quebranto de las leyes sociales, divinas, las leyes morales, trae consigo pues, evolucionar para el bien, para ser mejores cada día y para cada día poder ser más un ayudante de la gran misión de muchos espíritus en este plano material. Como decía Rosita, hoy vamos a hablar de educación. De educación como, Gustavo, ¿me regala el título acá? Como va a singular el conocimiento de la doctrina espiritual. Realmente sin educación no hay nada. No hay progreso para un país, no hay progreso para una familia, no hay progreso para una persona. Y como institución espírita, como centro espírita, un centro espírita no puede progresar Sin educación no es sin instrucción. Cuéntanos, Gustavo. Buenas noches, hermanos. Como usted lo decía, sin educación no hay avance, no hay progreso. Esto no quiere decir que los antiguos pobladores de esta tierra, podemos haber sido nosotros mismos, no saben, por lo que el avance es más lento. Porque al no tener una orientación, un norte hacia dónde ir, no hay una conceptualización previa, social, familiar e individual de lo que queremos. Entonces no hay una temática, ni una metodología que se lógicamente, todo esto surge a raíz de las necesidades de organizarnos, de vivir en sociedad, de compartir trabajo,
de acuerdo a las habilidades, al conocimiento, a la destreza, y todo eso fue generando un método, un sistema de educación, llamémoslo así, empírico en la sociedad. Lógicamente, el desarrollo de ello, o el avance de estos métodos, viene con el desarrollo de la inteligencia de todos y la inspiración y la asistencia del mundo espiritual, ¿verdad? Porque el hombre de la antigüedad siempre estuvo atribuyendo y siempre ha atribuido muchas cosas a una inteligencia mayor y superior, ¿verdad? Cuando no conocía la naturaleza del rayo, pues, le dio el orden divino. Cuando el rayo cae a la tierra y forma el fuego, le dio otra naturaleza divina. Y así sucesivamente, a través del conocimiento, la educación y la observancia, como decíamos al principio, la observancia de los fenómenos repetitivos en la naturaleza nos crea un concepto, nos crea una teoría y lo comprobamos a medida que las condiciones se van dando para que ese fenómeno se produzca. Lógicamente, el ser humano, nosotros como espíritus encarnados, deberíamos de aprovechar ese recurso de la observancia y de la vivencia de los otros seres para aprender, pero desafortunadamente no aprendemos. Aquellos espíritus que nos sirven bien, que tienen a bien acompañarnos, apoyarnos e impulsarnos en el desarrollo de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, y que en esta noche, Señor, estas palabras que podamos dar aquí, el discernimiento que podamos encontrar durante esta transmisión, pueda llegar también a todas aquellas personas que nos escuchan, a todos aquellos hermanos encarnados y desencarnados, que pueda servir nuestra palabra, nuestro comentario, y raya, Señor, de positividad este ambiente, y de igual forma lleva esa positividad a los corazones de todos aquellos que nos escuchan. Gracias por este día y gracias por esta jornada de amor. Amén. Bien, hermanos, entonces los dejo en buena compañía para que podamos discutir sobre este tema de la educación, que ha sido tocado en diferentes oportunidades en este programa, y pues en esta noche vamos a ahondar un poco más como la base angular en el conocimiento espírita, puesto que sabemos que uno de los mandamientos para un espírita siempre es la educación. Entonces, los dejo entonces en compañía de nuestros Dios. Muy buenas noches. Muy alegres de estar acá desde el corazón de América transmitiendo, aprendiendo, enseñando y compartiendo con todos ustedes, tanto espíritus encarnados como desencarnados, que tratamos de ser cada día mejores, de educar nuestros espíritus, reeducar nuestros espíritus para poder realmente evolucionar.